Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Galindo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De un tiempo a esta parte, parece que nuestros políticos, y últimamente la izquierda valenciana, intenta poner en tela de juicio a los procedimientos judiciales. Cuando hay un procedimiento judicial en contra de, intenta desprestigiarlo, intenta generar ciertas maniobras de desinformación, inclusive desvelando quiénes son los que han puesto esa querella o esa demanda, sin entrar en el fondo de que hay un principio de transparencia, hay un principio de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Y todo el mundo tiene derecho a, bueno, si considera que ha habido una falta en nuestro Estado de Derecho, en nuestros códigos civiles, penales, administrativos o contenciosos administrativos, poner las demandas que considere oportuno, o en el caso penal poner las querellas que considere oportuno. ¿Quiénes somos nosotros? Primero, para desvelar quién está detrás de esa querella. Pero no te hablo de la persona, porque ya sabes que aquí en este país tenemos que presentar denuncia poniendo nombres y apellidos. Sino qué grupos o grupo político hay detrás, si esa persona pertenece o no pertenece a un clan, a una determinada religión, a un determinado credo. Entramos en el fondo de la situación. Hablamos de calidad democrática y buen gobierno. ¿Cómo es posible que esto no lo tengamos en cuenta? ¿Cómo era esto? Seguro que recuerdas ese combate o esa dicotomía. ¿No se debe de judicializar la política o no se debe de politizar lo judicial? ¿En qué quedamos? ¿Esto qué es? Hay que pedir primero respeto a las sentencias judiciales. Segundo, todo el mundo está en su derecho de poner una demanda ante un juzgado. Y creo que la parte política debería de hacérselo mirar, porque lo que necesitamos es sosiego y calma. No necesitamos más enconamientos. Estamos en un movimiento muy pendular, donde o estás conmigo o estás contra mí. Esto no funciona así. ¿Dónde está la política de verdad? ¿Dónde están los proyectos? ¿Dónde están los programas? ¿Dónde está el debate? ¿Dónde están esas casas del pueblo? Sí, que hace muy poco esas agrupaciones que tenía el PSOE o esas oficinas que tenía el Partido Popular, distribuidas por toda la ciudad, para que cualquier ciudadano pudiera atenderlas. Digo Partido Popular y Partido Socialista porque siempre monta tanto Isabel como Fernando, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde están esa apertura de puertas para que todos los ciudadanos puedan entender lo que es la política? Porque ahora nadie la entiende.